Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días. Una vez más estamos aquí en el espacio de la IBC del Corregidor, bendecidos en Cristo. Estamos hablando acerca de las emociones que enfrentamos cada uno de nosotros en el transcurso de nuestras vidas. ¿Usted ha sentido alguna vez miedo? ¿Usted ha sentido alguna vez tristeza? ¿Le ha invadido la duda? ¿Ha tenido alegría? Estos días estamos hablando justamente de estos temas basados en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 20. He titulado para esta mañana el tema de este devocional: del miedo a la fe. Del miedo a la fe. La muerte de Jesús había causado una tremenda conmoción entre los discípulos. Dice el relato bíblico que se alejaron de él, se escaparon cada uno a su lugar el día que lo apresaron. Todos le dejaron. El único que logró seguirlo hasta el patio del sumo sacerdote fue Pedro, que también lo negó. Pero después de ello no vemos a los discípulos de Jesús andar cerca de él. Un relato bíblico nos muestra a Juan, el apóstol Juan, discípulo de Jesús, cerca a la cruz, juntamente con su madre. Otros relatos de nombres que nos digan que hayan estado cerca de Jesús el día de su crucifixión no lo encontramos. Que hayan estado por ahí seguramente que sí, pero por lo menos no está en el relato bíblico. ¿Por qué? ¿Dónde estaban los discípulos? Tenían miedo. Tenían miedo y estaban atravesando no solamente miedo, sino también tristeza. Tenían dudas. Y definitivamente, cuando leemos los evangelios, vamos a darnos cuenta de algunas de las razones por las cuales ellos tenían miedo. Por ejemplo, los discípulos estaban escondidos en una habitación el primer día de la semana. El día que resucitó, estaban escondidos con las puertas cerradas. ¿Por qué? Tenían miedo de que los judíos puedan ir y buscarlos también a ellos y lastimarlos. Porque menciona ahí en el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. O sea, ¿qué tenían ellos? Miedo. ¿Miedo de quién? Miedo de los que habían ejecutado a Jesús. Miedo de los judíos que habían arrastrado a Jesús hacia el patio de Pilatos para que él sentenciara la muerte. Ellos pensaban que podían ser perseguidos, como que fueron perseguidos también. Pensaron que podían ser arrestados, incluso pensaban que iban a ser ejecutados por ser seguidores de Jesús. Esa primera sensación de abandono, esa primera sensación de que el líder ya no está, que nuestro líder murió, de que Jesús murió y que nosotros seguimos a Jesús y ahora murió, no les daba a ellos ningún tipo de esperanza. Hemos perdido nuestro tiempo, 3 años siguiendo a Jesús, y ahora todo el mundo se va a burlar de nosotros. Entonces tenían miedo de que la gente los persiga, los maltrate, los agreda, los mate. Tenían miedo. Pero no solamente tenían miedo del miedo a la tristeza, no hay demasiada distancia. Ellos estaban tristes, confundidos, decepcionados por la muerte de su maestro. Lo habían esperado y lo habían seguido como el Mesías que liberaría a Israel. Escuchamos el relato de 2 de ellos que estaban de camino a Emaús diciendo: nosotros pensábamos que era el que iba a redimir a Israel. No entendían el plan de Dios ni el propósito de la cruz. Estaban tristes, decepcionados. Cada uno volvía a su lugar.
Los dos caminos de Emaús obviamente estaban ya dejando Jerusalén, dejando el lugar en donde Jesús había muerto. Pero los otros discípulos estaban escondidos. Estaban escondidos. No solamente tenían miedo y había tristeza en el corazón de ellos, sino también estaban llenos de dudas. Los discípulos tenían dudas y prejuicios sobre la resurrección de Jesús. Ya vimos ayer y anteayer cómo María y las mujeres fueron y vieron la tumba vacía. Y entonces ellos tenían dudas y prejuicios. Cuando las mujeres que fueron al sepulcro les contaron que Jesús había resucitado, ellos no le creyeron. Ellos necesitaban ir y ver si realmente lo que estaban diciendo las mujeres era cierto. Entonces van corriendo hacia la tumba. O sea, no van corriendo a la tumba para decir, sí, mira, lo que María dijo es cierto, sino ellos no creían a María y ellos fueron corriendo a ver lo que esta mujer estaba diciendo, que de repente estaba alucinando, de repente estaba tan triste que se confundió y miró de repente que la tumba estaba vacía. Es evidente que María estaba triste. Lo relatamos ayer. Pero al anuncio de María de que la tumba estaba vacía, la tumba estaba abierta, no estaba ahí el cuerpo de Jesús, ellos fueron corriendo para confirmar con sus ojos. O sea, no solamente tenían miedo, estaban tristes, sino también tenían dudas. Pero definitivamente esto fue por un momento. Ellos estaban confundidos. No, ellos estaban confundidos. Cuando en Marcos 16:8 dice que las mujeres que fueron al sepulcro y vieron el ángel que les anunció la resurrección, ellas huyeron del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Interesante, o sea, ¿por qué no decían nada a nadie? Porque tenían miedo. El miedo les impedía comprender y aceptar la buena noticia de la resurrección. El miedo no les permitía saber o recordar que Jesús había resucitado. Y esas dudas, estos miedos se transformaron en dudas, en prejuicios, ¿no? Entonces, cuando leemos nuevamente Marcos 16:11, ¿no? Dice que las mujeres fueron a avisarlos a los discípulos. Dice, estos después de oírlo no los creyeron. O sea, no creían el anuncio de las mujeres. Los discípulos no creían que un muerto podía resucitar, ni que Jesús fuera el Mesías a estas alturas, que había vencido la muerte. La muerte lo venció. Tenían una idea equivocada de lo que Jesús había venido a hacer y de lo que significaba su resurrección. Habían olvidado por completo que Jesús les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Solo vieron a su Mesías, a su Rey prometido, al Hijo de Dios, morir, y allí se les acabó las esperanzas. Tenían la esperanza hasta el último momento, seguramente ahí en la cruz, en el último momento de su agonía, que iba a bajar de la cruz y redimir a Israel, ser el Rey de Israel. Pero no, lo vieron morir y ellos mismos acompañaron seguramente a la distancia del sepulcro y ya Jesús no estaba. Y ya habían pasado ya 3 días, con miedo, con dudas, con prejuicios, con confusiones. Ellos definitivamente necesitaban ser consolados. Y es ahí, en esa circunstancia, en que Jesús les aparece en medio de ellos, justamente para poder animarlos, para poder mostrarse a ellos y decir, ustedes no creen, vengan, tóquenme, yo soy. Dice allí que vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O sea, ellos querían ver, y Jesús les mostró las manos y los costados. No les mostró simplemente para que vean, sino para que toquen, para que palpen. Definitivamente, lo que estamos viendo aquí
tantas emociones que habían pasado ellos. Cuando vemos esto, dice en el libro de Marcos, por ejemplo, finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: "Y por todo el mundo". O sea, cuando vemos esto, ellos fueron reprendidos, ¿no? Dice el Evangelio de Marcos, por su incredulidad. El miedo y el temor, ¿no? El miedo y el temor acompañaron justamente a los discípulos, a pesar de ser discípulos de Jesús, a pesar de haber convivido con el Maestro durante esos 3 años, a pesar de todo ello, tuvieron miedo, tuvieron temor, tuvieron confusión, tuvieron dudas. Seguramente a ti también te pasa lo mismo. Cuando pasas por circunstancias tristes, circunstancias dolorosas, problemas que piensas que no se van a solucionar, enfermedades por las cuales de repente te desvives y gastas toda tu fortuna y piensas y crees que no hay solución. ¿Cuáles son las emociones que vienen y te asaltan? El miedo, el temor, la duda. Pero ¿sabe una cosa? Finalmente dice que ellos se llenan de alegría. ¿Por qué? Cuando dice allí, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Esto nos indica que la otra emoción que aparece aquí es la alegría. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor resucitado. Jesús les mostró las heridas de sus manos y su costado y les dio el Espíritu Santo. Ellos pasaron entonces de un momento a otro del miedo a la fe, de la tristeza a la alegría, ¿no? Y también pasaron de la duda a la certeza, de la duda a la certeza. También nosotros podemos pasar justamente de estas emociones tristes y negativas a las emociones tan preciosas y positivas que solamente nos da Dios. ¿Quieres pasar del miedo a la fe? De la tristeza a la alegría. ¿Qué te da miedo? ¿Qué te pone triste? ¿Por qué tienes dudas? Solamente Jesús, cuando le escuchas decir: paz a ti, quiero que tengas la paz de Dios. Y para tener la paz de Dios necesitas el perdón y tendrás paz de Dios. Él entonces cambiará tu miedo y lo convertirá en fe. Cambiará tu tristeza y lo convertirá en alegría. Cambiará tu duda y lo convertirá en certeza. Solamente entrega tu vida a Cristo. Mañana continuamos con las reflexiones del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Cuando escuchemos nuevamente que empezamos este programa, Bendecidos en Cristo. Hasta mañana. Dios te bendiga.